Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy venimos con un film de aprovechamiento. Una obra que, aun siendo un híbrido de Descartes, el maravilloso Don Sharp supo hacer de ella una de las mejores películas de la Hammer. Porque sí, hoy vamos a reseñar la maravillosa y divertidísima El beso del vampiro de 1963. Esta película es de esas obras que, por su manera de ser creadas, tienen todas las papeletas de ser un verdadero desastre. Un film abocado a ser otra más en un género de una productora y nada más. Pero sin embargo, hubo grandes aciertos que la hicieron hoy en día una verdadera película de culto que está entre las más grandes de una productora que ha llegado a ser simplemente mítica, la grandísima e inigualable Hammer Films. Pero antes de comentaros la producción y dónde podéis ver el film y por qué es una película de mi vida, vamos a contaros la trama. Si ya eres uno de nuestros amigos suscriptores veteranos, sabrás que aquí no se hacen spoiler, que el canal está pensado para aconsejarte y empujarte a ver la película y no a destripar esta obra y ser un sucedáneo del visionado. Así que tranquilo, nuevo espectador, que solamente te vamos a contar lo indispensable de qué va y te dejaremos que descubras por ti mismo el film, si es que se asemeja a tus gustos y decides verlo, claro. Nos situamos sobre finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando una pareja de recién casados, Gerald y Marianne Harcourt, van de luna de miel viajando en uno de los primeros vehículos a motor. Debido a la falta de combustible, se quedan tirados cerca de un poblado. Un poblado un poco particular, ya que tiene un gran hotel, unos parajes maravillosos, un castillo en la loma de una montaña, pero que curiosamente no tiene habitantes. En el hotel solo se encuentran el matrimonio que lo regenta, un profesor que es presa de la bebida y ellos. Esta solitaria estancia se va a ver alegrada cuando el dueño del castillo, el Dr. Ramna, y sus dos hijos, Carl y Sabena, les invitan a cenar, comenzando así una aventura que pondrá en peligro sus vidas y les va a llevar a descubrir un secreto oculto del pueblo. Y hasta aquí te puedo leer. La película tiene una de esas producciones más desastrosas de la historia, pero que a la vez es una de las más gloriosas. Pero para entender este sinsentido que te acabo de decir, nos tenemos que remontar varios años antes. Veréis, la Hammer no quería vincular el rostro de Lee al de Drácula, por lo que inició una serie de películas sobre el conde y el vampirismo en el que gran Christopher Lee no aparecía. La primera de ellas sería Las novias de Drácula de 1960. En este film no solo se quería dar una vuelta de tuerca al personaje principal, sino también a la trama misma. Anthony Hinds, productor de la obra, participó en el guión, aunque sin acreditar, y metió dosis de sectas satánicas y magia negra. Pero tanto el director, Terence Fisher, como Peter Cushing, la mayor estrella de aquel reparto, se negaron, por lo que rodaron un film de vampirismo al uso. El caso es que Hinds no se dio por vencido y creó a su alter ego, un guionista llamado John Elder, que se estrenó con este film. Cogió todas las ideas desechadas en su anterior producción, una trama llena de sectas satánicas con un enjambre de vampiros que mantenían una jerarquía, teniendo así desde el sumo sacerdote, los acólitos y sus novicias. Esta idea se enmarcaba en un film gótico al uso en el que se incorporaba el otro Descarte en su anterior película. Un final plagado de hechizos y de magia negra. Este final fue rechazado por Peter Cushing en su anterior film, y aquí reina con luz propia, con uno de los finales más originales de la historia del cine de vampiros. Así que tenemos un guión escrito por un productor metido a guionista, sin experiencia previa, que hace un libreto cuajado de descartes de otras películas, y si creéis que esto no puede ir a peor, atentos. Resulta que después de lo acaecido en su anterior película, Hinds prefirió para esta obra no
contar con ninguno de los rostros conocidos de la Hammer. Así, ni con Cushing ni con Lee. Con lo que tampoco tendría el reclamo de estos actores para llamar al público a la gran pantalla. Y si pensáis que no se puede abocar más al desastre una producción, decidió buscar a un director totalmente verde en la materia y escogió a Don Sharp. Sharp por aquel entonces no había rodado un film de terror. Él era un autor australiano que había dirigido algunos documentales y una pequeñita película de robos llamada Los Especialistas. Pero ni por asomo tenía la experiencia, ya no solo del género, sino tampoco apenas como director. Hinds, con este fichaje, se aseguraba de tener atado el argumento, ya que no se atrevería a cambiar nada un director tan novato. Cosa que ya le ocurrió con Fisher, cuando un director con más bagaje en la industria le dijo que por ahí no. Así que vamos a recapitular. Tenían un guión escrito por un productor, con una historia hecha de retales descartados de otras películas, con un reparto carente de estrellas y un director novato en el oficio, y comienza la producción del Beso del vampiro. Si alguien hubiera apostado algo del resultado final de la obra, muy perjudicado estaría si pensara que aquello no terminaría en un desastre de dimensiones bíblicas. Pues bien, no fue así. Es más, la película es un rotundo éxito. Fresca, con ritmo, profunda, a ratos parece una gran producción que se convirtió, por méritos propios, como un clásico del género y una de las películas referentes de la productora. La obra personalmente es una enseñanza de cómo la pasión ciega por algo, cómo el querer ir a contracorriente porque crees en la historia, a veces termina en éxito. Que hay que ser valiente en el cine, y esto no tiene por qué salirte caro. Y como Hinds creyó en sí mismo y en la historia y se quitó del medio a todos aquellos que le ponían piedras en su camino, terminando una película gloriosa. Una enseñanza que llevo conmigo y que a veces todos tendríamos que seguir, porque este film, es una de mis películas vitales. Por todo eso y porque es buenísima a más no poder. Y ahora llega el momento de hablar de Don Sharp. Como hemos contado antes, a Sharp le pilla de imprevisto el contrato de dirigir un film de corte gótico. Apenas tenía experiencia como director y el terror no era uno de sus géneros, por lo que una vez firmado el contrato se puso a aprender a cómo se rueda una película de terror. Para ello se vio todos los films anteriores de la Hammer, pero también obras maestras del mudo. Estos análisis le hicieron aprender lo importante de la estética en el terror, del virtuosismo que tienen que tener las puestas en escena en este género, que la imagen, el cuadro, es tan importante como el diálogo, porque el terror se llega por sentimientos, por lo esencial del cine, que es la imagen, y como si de un alumno aventajaro se tratara, Sharp monta unas imágenes que empatarían con el gran Mario Bava, uno de los grandes genios de la estética del cine, y de su predecesor en la Hammer, Fisher. Y como ejemplo el momento en el que Profesor Zimmer irrumpe en el funeral. El marco que crea con las rejas del cementerio, la quietud de este momento es simplemente antológica. Su belleza te ata a la silla, te deja sin aliento y te das cuenta de lo que vas a ver es algo grande de verdad, y que por momentos va a rayar lo sublime. Por otro lado, él aportó su visión naturalista forjada en largometrajes documentales, dando una profundidad natural a todo lo que ocurre en pantalla. Nada en la cinta ocurre porque sí. Muchos de los acontecimientos que te narran no están contados explícitamente, pero quedan claros de manera implícita. Por ejemplo, Sharp no te dice por qué el hotel está vacío, o por qué de los pocos habitantes que tiene la zona. Pero en su trama queda totalmente claro, se entiende, no es necesario contar más de la cuenta. Otro de los momentos álgidos del film es el secuestro. Estos instantes antológicos nos recuerdan a las películas de Corman y que sirvió de base para que años después
Roman Polanski realizara uno de sus primeros y más gloriosos films, El baile de los vampiros, que retoma con humor las películas góticas de la Hammer, y este, El beso del vampiro, lo toma como parte fundamental de su historia. ¿Y dónde la puedes ver? Pues la tienes tanto en Filmin como en Filmin Latino para España y para México, pero seamos sinceros, si has dado al clic a esta reseña es porque te interesan los clásicos del terror, y más aún de vampiros, por lo que de verdad, una adquisición en formato físico es una gran idea. La tienes en infinidad de ediciones, sueltas o en cofres, por lo que su compra es casi obligada para hacerte con lo mejor de la maravillosa Hammer Films. Y con esta reseña terminamos el ciclo de películas personales, que empezamos, si os acordaréis, con aquella maravillosa Gloria de Cassavetes, y que enlazamos con un nuevo ciclo de cine basado en la figura de Don Sharp, ya que tras esta película se hizo uno de los referentes del terror y un director que imprimió su sello personal en la Hammer. Y si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y dale a la campanita para que así te avise cada vez que tenemos una nueva reseña. Y si te está gustando el vídeo y te ha gustado mi reseña, por favor, ¿por qué no me regalas un like? Que es gratis y a mí me sirve de mucho. Y nada, esperando que este nuevo ciclo de cine os llene de satisfacción, me despido de vosotros, no sin antes desearos que seáis muy felices y sobre todo que viváis el cine.